Muy buenas noches, queridos hermanos. Aquí estamos para ocuparnos durante 30 minutos con un pasaje bíblico. Estamos los días lunes con el Evangelio de Juan. Vamos a ver hoy capítulo 20, el final. Pero antes, para recordártelo, la palabra hablada solo queda completa en el oído del que la entiende. Quisiera que podamos comprender esto juntos. Señor, danos luz, danos sabiduría para comprender tu palabra, porque nunca la agotamos. Cuidado con creer que ya tenemos todo sabido. La palabra es algo misteriosa, no es de este mundo, no es de esta tierra, no es de esta mente. Es palabra tenida en cuenta como la expresión de lo que sale de la boca de Dios. Y Jesús le dijo, se atribuyó él a que su palabra era la palabra del Padre. Se lo atribuyó siendo hombre y dijo, mi palabra es espíritu y vida. Qué bueno. Así que es algo espiritual. No es para la mente no puede pensar cosas espirituales. La mente piensa en cosas individuales, concretas, que son de este mundo, y también tiene sentimientos concretos que son de este mundo. Por eso podemos pensar aquel pasaje de la Escritura, cuando le dijeron a Jesús, Maestro, aquí está tu madre y tus hermanos que quieren verte. Y él obró desde un ámbito totalmente ajeno a los sentimientos. Obró desde lo básico, la sabiduría que venía del Espíritu que era el Espíritu Santo que estaba en él. ¿Y qué dijo? ¿Dónde? ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? ¡Wow! Las personas que le escuchaban, este es un frío, este es un témpano, no tiene sentimientos. Y es para pensar eso, ¿no es cierto? ¿Qué podemos pensar nosotros al escuchar a Jesús decir eso? Solamente que quedamos como, bueno, lo dijo él. Después lo explica y traslada todo el ámbito de la conversación y del tema, lo traslada a otro nivel. El que cumple mis mandamientos, ese es mi madre y ese es mi hermano. Otro nivel. Se salió del ámbito del sentimiento humano que está en el alma y habló cosas espirituales. ¿Cómo hacer esto? No, ¿dónde vamos con todo esto? Pero hay que ponerse a meditar esta palabra, decir, realmente nosotros, de acuerdo a lo que podemos leer en Primera de Tesalonicenses 5:23, fuimos creados espíritu, alma y cuerpo. ¿Funciona tu espíritu, mi hermano? ¿Cómo es esto? ¿Funciona tu espíritu? ¿Cuándo te das cuenta que funciona tu espíritu? Bueno, nos damos cuenta que funciona nuestro espíritu cuando el espíritu ya tiene la vida por la fe en Jesús. Y ahora podemos ver cosas espirituales con el ojo de la fe. Bien, pero todo eso pareciera que son palabras. Vamos a poner un caso concreto. Este funcionamiento del Espíritu Santo y el Espíritu mío, consustanciado ambos, y con una trayectoria y un movimiento único, propio, explícito, objetivo, aparte de mi mente y mis sentimientos,
¿Qué es lo que usó Jesús cuando dijo quién es mi madre? No era que no sabía, no era que no quería a su mamá, pero quería dejar una enseñanza a los que le estaban escuchando, a la multitud. Que él venía a hablar y mostrar el reino de Dios, no a certificar sentimientos humanos. No sé si después le atendió o no le atendió, pero en el momento largó el mensaje que viene de lo alto. A Pilato le dijo, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Tú eres rey, tú lo dices. Yo no dije nada. Y si yo fuera rey de esta tierra, mis vasallos me hubieran seguido y se hubieran jugado para defenderme. Pero yo no soy rey de este mundo. Solamente vine para dar testimonio de la verdad. Entonces, el accionar de él está en la dimensión de la revelación del reino. Esto es lo que nos ha dejado Jesús, que todos aquellos que nos constituimos en sus seguidores, en sus discípulos, nos negamos a todo, niéguese a sí mismo. ¿Qué es esto? Yo puedo tener sentimientos maternos, paternos, ya no tengo casi familia que esté viva, pero siempre tuve eso de que están en el mismo nivel de lo humano y que el Señor a mí me llamó para darle la mayor importancia a mi espíritu, porque a través de mi espíritu Él iba a mostrarse al mundo como algo superior a la simple capacidad de razonar, opinar, juzgar con la mente humana. Bien, vamos a introducirnos en el capítulo 20 de Juan, como le dije. Ya vimos Jesús listo, mataron. Vimos a Jesús entonces en la crisis de su muerte. Y creo que nos quedó un pedacito del 19, vamos a verlo. Había dos personajes que estaban en la incógnita. Dice, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, secretamente, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Arimatea, en su corazón había llegado a tener una especie de sentir, como que se le palpitaba que este hombre no podía ser un hombre común. Y escondidamente creía que este podía ser el Mesías judío. Por esto simpatizaba secretamente, y lo dice, por miedo a los judíos, porque él era una persona que estaba no solamente cerca, sino integraba esa comunidad llamada el Sanedrín. Y Pilato lo tenía en cuenta, y además no cualquiera iba a hablar con el gobernador, era un hombre importante. Arimatea, ¿y por qué era una zona donde él vivía? Así que Pilato se lo concedió. También, dice, vino otro hombre, en la misma condición, llamado Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Vino trayendo un compuesto de mirra y de óleos como 100 libras. Así que acá tenía Jesús algo que no se considera muy bien en ningún
ningún lugar, solo Juan lo retiene esto. Y es que había muchos que sentían que este hombre lo mataron injustamente y que lo que hablaba estaba muy cerca de la verdad. Y Jesús ya había dicho, el que es de la verdad, oye mi voz. Y esto sigue reverberando a través de los siglos para todos nosotros. Por eso hay algunas personas que no te van a escuchar cuando le hables de Jesús, ni te van a dar lugar para nada. Te cortan y siguen con otra cosa, porque no abrigan en su corazón ni una pizca de consideración a la verdad. No les interesa si es verdad, falso, mentiroso, lo que fuera. Tienen una mezcla. Pero Jesús establece, hay hombres y hombres, mujeres y mujeres, por supuesto, personas, aquellas personas que pertenecen a la verdad, que se sienten como que la verdad tiene un lugar en sus vidas. Dicen, esos son los que escuchan mi voz. Interesante que es esto. Así que tomaron pues el cuerpo de Jesús, Arimatea y Nicodemo, y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ningún muerto, por supuesto. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Y aquí, ¿qué quiere que les diga? ¿Qué quiere que les diga, hermano? Terminó la historia. ¿Para qué vamos a seguir más? Se acabó la vida y la historia quedará dando vueltas. Una generación, 2 generaciones, hasta 3 generaciones. Póngale 4. Las generaciones solían tener 40 años. 4 por 4, 16, serían hasta los 160, 200 años. Podría ser que alguien le recordara a este Jesús. Yo no creo que alguien hubiera recordado por ejemplo, el que murió al costado de Jesús. Sin embargo, recordamos a los dos. Por causa de Jesús quedó en la historia. Si Jesús no hubiera muerto en el medio de estos dos, a estos dos no los conocería nadie, ni hubieran formado parte de la historia. La historia es justamente aquello que queda como grabado, queda como registrado para el futuro de esa persona. Aquí termina la historia de 3 crucificados. Y listo, se acabó. ¿Será así? Y ahora vamos a ver algo que muchos ponen en duda: el cuento, la creación popular, necesaria por cierto, porque había cautivado con su predicación a mucha gente, y por ese motivo mucha gente había quedado como, y ahora no, lo mataron, y todo lo que dijo y todo lo que hizo y los milagros y el poder que ejerció en su vida, ¿cómo hacemos? Y se terminó, y tenemos el cuadro de su muerte, su madre, su familia, sus discípulos, sus seguidores más cercanos y más lejanos, las turbas que lo habían seguido, las multitudes.
muchos arrepentidos por no haberle apoyado y salvado la vida, otros incitados por los fariseos y los escribas, que gritaron sin querer quizá, pero con cierto temor a los judíos, gritaron: crucifícale, crucifícale, delante de Pilato. Bueno, ya está. ¿Y ahora qué hacemos sin él? Todos esconden, nadie habla más de esto. Pero sí, ¿vieron? Se encontraban unos con otros, parientes que eran de otro lugar, se encontraban y ¿viste lo que pasó en Jerusalén? Me parece que mataron al Mesías judío. Ese sería el comentario. Porque había hecho cosas que ningún hombre podía hacer. Pero es claro, si murió, ya salió del mundo, salió de la historia y se transforma un hombre más para tenerlo en cuenta o dejarlo de lado. Acá comienza verdaderamente la historia de Jesucristo. La historia de Jesús de Nazaret comienza cuando de pronto empieza a haber testigos, algunos oculares, otros por transmisión, testigos de su resurrección. No. Como dije el otro día, cuando Pablo predicó en el Areópago, iba todo bien, hasta que llegó un momento en que habló de que este Jesús había muerto, pero esperen un poquito, resucitó. ¿Qué? Así que todos los atenienses, los sabios, los filósofos, se juntaron, se miraron y le dijo uno, de acuerdo con todos los otros: escuchame una cosa, otro día te vamos a escuchar, palabrero, pero ahora no. Con esto dejamos así. Era como una especie de poema demasiado rebuscado, porque todos los hombres mueren y se acabó. Yo tengo 80 años cumplidos y he visto tantos que vivían y luego me enteré que murieron o los vi muertos. Nadie queda para semilla, dice un refrán callejero. Y nadie más se le ha dicho que ha resucitado. Qué cosa, ¿no? Si tenemos algo así grandioso, lo hizo Jesús, que resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo, resucitó a otros, me parece que también. Pero no, por favor, que Él se haya dejado matar y luego aparece caminando por el huerto con la tumba abierta, con los lienzos todos doblados, aquello que le habían puesto como una mortaja. No. Yo creo que el apóstol Pablo superó esta fase de una palabra que es muy fuerte. Necesitamos al Espíritu Santo para creer en la resurrección. ¿Se dan cuenta ustedes? Porque lo pensamos y no lo podemos aceptar. Si vos, hermano, lo estás aceptando, un golpe bajo. Los hombres no resucitan, los hombres mueren y se van y no quedan en la tierra, salvo aquellos supersticiosos o religiosos o sectarios que siempre cuentan
y sobre todo en las historias de los gauchos y de los pueblos, cuentan que vieron un aparecido, dicen. Aparecido. Se apareció. Y narran una historia tétrica en que una noche así, asá, casi de día no hay ninguna anécdota de aparecidos. Jesús fue uno de esos aparecidos. Pasó la noche del sábado y el domingo por la mañana terminó su tiempo y salió de la tumba. Y apareció de nuevo. Es un aparecido. ¿Cómo se considera esto? ¿Cómo se engancha esto? Vamos a ver una narración que parece tan natural, es muy misteriosa. Muy misteriosa. Ahí va. El capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, de noche todavía, madrugada. Ella lo amaba mucho a Jesús. Fue al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro, que era una piedra que se empujaba, estaba toda hecha y labrada así, la empujaban y bloqueaba toda posibilidad de entrar. Ella vio que estaba quitada la piedra del sepulcro. ¡Wow! Ya empiezan las cosas raras de un aparecido o desaparecido. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: Pedro y Juan, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Hasta ahora la primera impresión humana de la observación de la mente humana es que está negando que Él pueda haberse resucitado. María, sin embargo, la que había estado durante mucho tiempo siendo parte de la familia en donde Jesús iba, su hermano Lázaro, charlaban, no digo que tomaban mate o tereré, pero bueno, algo estarían participando, compartiendo. Marta, que es la que se ocupaba de hacer la comida, etc. Era una casa de amigos para Jesús. Y María tenía algo especial por Jesús. Y mientras conocemos el pasaje, mientras Marta preparaba la mesa y buscaba los platos y los cubiertos, etc., Jesús ahí. Y Marta viene y le dice a Jesús: Maestro, mira, mi hermana no me ayuda para nada. Jesús le dice a Marta, cuando no esperaba ella un reclamo ni una amonestación: Marta, Marta, afanosa o afanada, preocupada en cosas, preocupada en casos. Marta, preocupada en la acción, en el orden, en todo aquello tan externo, el aspecto estético de la casa, de las cosas. María, arrodillada al lado del Maestro, solo lo miraba y escuchaba toda su conversación. ¿Y qué le dijo? ¿Sabes, Marta? Te digo algo. María ha elegido la mejor parte. ¡Wow! Esa era la mejor parte. Había elegido pasar el tiempo
escuchando al Maestro, para aprender de Él, para enamorarse más de Él, pero no con un amor natural. No dice nada la Escritura, ni el tiempo que tenía la edad de una de las hermanas y de la otra, de Lázaro tampoco sabemos. Pero, María, ¿qué te pasó? ¿Cuántas veces? ¿No te acordás que Él resucitó a tu hermano? Que lloró con gran cúmulo de lágrimas porque tu hermano estaba muerto y ya olía mal después de 4 días de tu viaje para llegar a la casa de Él. Y ahora, María, ¿cómo es esto? ¿Por qué? ¿Cómo es que te pasó esto? Miren, lo leo de nuevo. Después del cuadro, el primer cuadro, que María había elegido la mejor parte. Va corriendo preocupada porque sigue con la impresión del pasado de su maestro. Quiere recuperar a su maestro así como lo había visto la última vez, y por lo menos vivo como lo había visto en la cruz antes de entregar su espíritu al Padre. Ahora no puede pensar que está vivo, no puede pensar que está vivo. Por eso dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Casi como una devoción actual de la religión, que hablan de los muertos como si estuvieran vivos y los van a visitar al cementerio y los depositan en el cajón. Acá está fulano y el panteón de Mengano, la familia tal, y acá está fulano, fulano, fulano. Acá están. Los tienen como vivos. Y ella más ya está acusando a otras personas que se han robado al maestro. El maestro está muerto, muerto. Una vez me tocó a mí, y termino ya, alguien que venía todos los años con un ramo de flores. Se iba al cementerio y lo depositaba ahí delante de la cruz donde había sido enterrada su madre. Y después un día yo le encaré diciendo, ¿vos le entregás las flores a tu madre? Sí, porque es el aniversario y yo vengo a estar con ella y homenajearla con un ramo de flores, un par de velas, no sé qué. Entonces me llené de no sé qué, una ira santa. ¿Y sabes qué le dije? ¿Sabes qué? Fulana, tu madre está muerta. Y se lo volví a repetir. Tu mamá está muerta, muerta. No podía reaccionar. Es el caso de Jesús cuando María llega al sepulcro. No pudo aceptar que Jesús estaba muerto, ni tampoco pudo creer que había resucitado. Lo seguimos la próxima vez, pero esto es muy interesante para seguir analizándolo en una vida, en un sentir de la vida de todos los hombres y más de los cristianos. Que el Señor te bendiga.